¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Por fin regresamos con nuestro podcast Conciencia Veterinaria. Auditorio, audiencia, bienvenidos. Después de un tiempo de no estar grabando por cuestiones laborales, obviamente, regresamos con nuestros interesantísimos temas. Recuerden que es un espacio para la comunidad veterinaria y la sociedad civil, nuestro podcast Conciencia Veterinaria. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos un gran invitado porque generalmente todos en nuestra casa, ahorita que está bastante de moda, tenemos un perrito chato o un perrito pug o un perrito bulldog francés o bulldog inglés o algunos gatos también que son chatos o braquicéfalos. ¿Qué pasa con esas mascotas? Bueno, pues generalmente esas mascotas tosen mucho, se agotan fácilmente, son intolerantes al ejercicio, roncan también y bueno, son signos que hay que tomar en cuenta porque puede tener un problema que se le conoce como síndrome braquicéfalo, ¿sí? El síndrome braquicéfalo, para eso tenemos un gran invitado el día de hoy, es el doctor Darien Mesa. Darien, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante con tu presentación. Muy buenas noches, un placer estar acá con ustedes, acompañarles en esta tan controversial tema, ¿no? Bueno, ya me presento, mi nombre es Darien Mesa, soy médico veterinario zootecnista, graduado de la Universidad Agraria de La Habana. Tengo entrenamiento en cirugía de tejidos blandos, cirugía oncológica. En los últimos años hemos tratado muy a fondo el tema del planencefálico y de las cirugías que en sí requieren este tipo de pacientes. Y también soy juez internacional de la Federación Sinológica de Cuba. Entonces es un tema, o sea, que de cierta manera llega doblemente a mí, a mi persona y despierta nuestro interés profesional. Ah, qué bien. Bueno, a ver, platícanos un poco de lo que significa ser juez internacional. Pues sí, ante todo es un gran compromiso. O sea, un gran compromiso que siento con las razas puras, con el desarrollo de esas razas y sobre todo con el bienestar y la salud de estos animales. A pesar de todo lo que implica, o sea, todo el estudio que implica, de toda la consagración y todo el esfuerzo, pues ahí pues nos sentimos muy felices de poder contribuir un poquitico a través de nuestro criterio con el mejoramiento de las razas. Y pues ahí estamos luchando siempre por el tema del bienestar animal, ya sea en la frontera que nos toque, ya sea como médico veterinario o como jueces en sí. Okay. Y a ver, para aclarar para nuestra audiencia, porque no todos no habíamos tenido un juez internacional de razas caninas acá en nuestro podcast de Conciencia Veterinaria. Entonces, ¿qué camino hay que seguir para llegar a ser juez internacional? Porque tengo entendido que has juzgado ya en varios países. Sí, cómo no. Venga, platica eso, por favor. Sí. El tema de juzgamiento canino, bueno, ante todo, o sea, nosotros nos regimos por una gran institución internacional que es la Federación Sinológica Internacional. Esta federación, pues, ampara una serie de países y por ende impone una serie de normas para llegar a convertirse en juez. Dentro de este camino a juez, pues hay una serie de exigencias que va desde de tener criaderos reconocidos, de tener prestigio dentro de la sinología, de tener al menos 10 años de experiencia y ya haber logrado, o sea, en otras plazas como sea asistente de pista, como comisario, como comisión técnica, o sea, tener una serie de experiencias porque avale esta preparación. Aquí nos presentamos en el caso de Cuba, que es el país que represento como juez. En esta situación, pues comenzamos haciendo una escuela de sinología primero, que debemos aprobar, y luego entramos a una escuela para jueces. En el caso de nuestra formación como jueces, pues tenemos unas diferentes categorías, y dentro de ellas, pues para alcanzar la categoría máxima requiere 11 años de estudio. 11 años. Sí. O sea, no es así de que como que yo quiero entrar y mañana ya soy juez en un periodo corto. Sí, de hecho, siempre comento que pues, es una carrera, como decimos en nuestro país, una carrera de resistencia. Recuerdo que en nuestra graduación pues comenzamos éramos como 25 aspirantes a jueces. Hoy en día de nuestra graduación solo quedan 2 en el colegio, quedamos 2. Bien, o sea, sí. Y bueno, eso implica obviamente, como tú dices, una trayectoria de tiempo y experiencia. ¿Y en qué países has juzgado? Bueno, he estado juzgando en Guatemala, porque todo ha sido de las plazas más importantes, y en Brasil. En Brasil. Y bueno, por supuesto en Cuba. He estado en otros países también, en el caso de México también, asesorando temas sinológicos desde el punto de vista
de la sinología, asesorando criaderos, escuelas de adiestramiento, pero ahí estamos. Ha sido siempre una experiencia bien enorme. También dentro de nuestro trabajo como juez y en este tema de los asesoramientos, pues asesoramos a algunos criaderos en Europa y pues nos hace feliz poder desempeñar este. Ah, mira, qué bien. Bueno, pues entonces podemos hablar de que tienes la ventaja como juez internacional de ser médico veterinario y aparte ser juez internacional, para que puedas hablarlos, como en este caso que toca el día de hoy, lo que viene siendo el síndrome braquicéfalo. Creo yo que ahorita, por la moda que se han puesto estas razas tan intenso de que todo el mundo quiere tener un chatito, todo el mundo quiere tener un braquicéfalo, que así como se les conoce, pues me gustaría que entráramos en tema desde ese punto de vista, como primera instancia, para que nuestra audiencia sepa primero qué es un braquicéfalo. Esto, bueno, comenzando, quería así mencionar, doctor, que una de las cosas importantes en este sentido es que esta enfermedad comienza a aparecer y es una enfermedad emergente. O sea, realmente se tiene muy poco tiempo de estudio, no comparado con otras enfermedades que sí ya conocemos sus mandatos. Y a mi modo de ver, y siendo aún preocupante esto, es que se subestima un poco el alcance de esta enfermedad. Y pues esto un poco hace que sea doblemente difícil de manejar. Primero porque no estamos tratando de manejar la enfermedad en sí, que tal vez para nosotros como médicos veterinarios va a ser fácil, o sea fácil no, vamos a ser honestos, nunca manejar un paciente enfermo es fácil, pero sí sabemos que con cierta disciplina pues podemos llevarlo a feliz término. Es que aquí la complicación real está en la conciencia que tienen de los propietarios del peligro en sí que representa esta enfermedad para sus mascotas. Y a la vez, como se subestima, pues decimos, este perrito pues ronca, pues no respira bien, pero es típico de la raza. Es normal. Es normal, exactamente. Porque es chatito. Porque es chatito, exactamente. Y es ahí donde más se nos complica nuestra labor como médicos veterinarios. Como sí hablamos, o sea, decíamos qué cosa es el síndrome braquicefálico, o sea, debíamos definir primero qué cosa es un braquicefálico. Existen en la craniometría, la ciencia que estudia los cráneos, en el caso de nosotros, en la veterinaria, existen tres grandes definiciones en cuanto a biotipo cefálico. Una es el dolicocefálico, la otra es el mesocefálico y la otra es el braquicefálico. Danos un ejemplo de cada una para que nuestro auditorio sepa, y también un poco también que no se enreden con si es una enfermedad o un síndrome, porque un síndrome es un conjunto de signos. Exactamente, que concurren en tiempo y en forma y pues que... Para desarrollar algo. Exactamente. Entonces, danos un ejemplo de cada tipo de cráneo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en el caso del dolicocefálico, de las razas que más así, o sea, populares y que un poco en el entorno acá tenemos es el caso del gandanés, el caso del Doberman, el caso del pastor alemán, en el caso de los galgos también, el lebrel afgano. Estos son cráneos que como podemos ver acá en la imagen, ellos, no hay un predominio de ancho sobre largo, sino ninguna de las dos formas son cráneos son más bien estrechos y alargados. Tenemos el caso del mesocefálico. Aquí, en el caso del mesocefálico es un punto intermedio, así como decir, aquí no hay predominio de distancia. O sea, no predomina ni el largo ni el ancho en el caso de la es más simétrico. Exactamente. Ahí en este caso tenemos al Stafford, al American Staffordshire Terrier, tenemos al Yorkshire, que muchas personas dicen que es un braquicefálico y no. El Yorkshire Terrier es un braquicefálico. Tenemos también, bueno, ya ahora entrando un poco en materia, tenemos el braquicefálico. El braquicefálico es un perro que su cráneo, o sea, predomina el ancho por encima del largo, exactamente. Como podemos ver, son chacos, o sea, aquí esto es un cráneo donde no vemos mucosa, donde no vemos músculo, donde no vemos piel. Imagínense cuando agregamos todas estas estructuras. Es complicado porque todo eso presiona para que fluya el aire adecuadamente. Exactamente. Sí existen, entrando un poco más a las especificaciones y para los colegas también que nos acompañan, sí existen índices, lo manejamos, o sea, desde el punto de vista veterinario, desde el punto de vista sinológico,
no decimos, este cráneo, pues esta raza pertenece a... No, es que existe un índice para determinarlo. Yo creí que era un alien ese, ¿eh? Sí, aquí tenemos a nuestro protagonista del día de hoy. ¿Es un pug ese? Este. ¿Qué tal? No, bueno. Imagínate agregándole ya después lo que implica el puente nasal, las estructuras nasales, los cornetes, o sea... ¿Qué distancia? Exactamente, ahí podemos ver los incisivos. Imagínense qué distancia hay entre ese hocico y ese cráneo. O sea, ahí tenemos el stop, la línea de stop. Es nada, es mínimo. Y entonces, en esta estructura que tenemos ahí tenemos toda la cañería nasal, tenemos todos los cartílagos que en otro perro pues estarían creando bien las cámaras donde pudieran atemperar y las turbinas que ayudan a enfriar y a filtrar el aire, aumentarlo, exactamente. Bueno, imagínense que todo eso lo tenemos reducido ahí. Entonces, por eso ya sabemos ahorita, entonces, por qué roncan, por qué tienen dificultad para poder en un momento dado ventilar adecuadamente. Ahí, si podemos ir a la imagen, a la diapositiva anterior, donde estaba la... Ve. Ahí podemos notar la diferencia de lo que estábamos hablando. ¿Ve cómo está? Este es un dolicocefálico. Exactamente. Okay. O sea, ahí tenemos el mesocefálico y ahí tenemos... Y hagamos la comparación a ver si se puede agrandar un poco lo que es el braquicéfalo, o sea que veamos qué tan corto es. Exactamente. Como se ve ahí. El cráneo muy corto, el caño nasal achatado. O sea que no es buena idea decir yo corro con mi pug, o con mi bulldog, o con mi bulldog francés, y me aguanta 3 kilómetros. Exactamente. No es buena idea. No es buena idea. Okay. No es buena idea, exactamente. E incluso cuando tenemos ejemplares que no están, o sea, que no clasifican como perros pacientes enfermos, o sea, como pacientes con padecimiento del síndrome braquicefálico, tenemos que tener en cuenta que estas razas, excepto algunas como por ejemplo el Mastiff, el Boxer, que son razas más grandes, estas razas son pequeñas, estas razas están más pegadas al suelo y la disipación del calor pues es más complicada, exactamente, porque están más en contacto. Sabemos que la temperatura va en ascenso por la presión, por la masa que contiene la humedad, y pues ellos están más cerca. Y les cuesta muchísimo más trabajo poder desempeñar todo este mecanismo de termorregulación que para otras razas pues es mucho más fácil. Entonces, para la audiencia que nos está viendo, no es una buena recomendación el que la mascota de este tipo, los braquicéfalos, corran o troten. No, para nada. Está descartado. Pueden caminar bajo cierto criterio y a determinadas horas. Sí, siempre lo que hablamos y hablamos con los tutores de estas mascotas es que siempre evitar, primero, tenemos que ubicarnos que estamos en un país donde su clima es cálido y la humedad relativa es bastante alta. Y nuestro estado más. Y nuestro estado, pues, de lindo también caliente, Así muchísimo. Okay. Entonces, pues tenemos que ubicarnos, la condición de temperatura que tiene, la atmosférica. Y es que, por ejemplo, a lo mejor si estamos en un lugar frío, si estamos en Europa, un país muy frío, pues esto no va a representar tanto problema, pero acá sí. O sea, en nuestro clima sí. Aquí la recomendación es que pasemos en horarios donde en la mañana temprano o en la tarde ya cae el sol. Oye, y a esto hay que agregarle algo, porque digo, aquí en Central Médica nos llegan bastantes pacientitos PUG y de todos braquicéfalos, y hay algo muy característico, hay una tendencia muy importante a la obesidad. ¿Sí? Entonces, esto complica más aún la relación que tiene en cuanto a ventilación y termorregulación de la temperatura de estos pacientes, ¿no? Y ya está, ya es, como decimos, ya es ciencia constituida, sí se probó anteriormente a este hecho, habían algunos indicadores que daban como posibles antecedentes para la presencia del síndrome braquicefálico. Se hablaba del largo del caño nasal, que eso después, en últimos estudios ya se ha demostrado que pues no es tan así. Pero ahora mismo sí se está manejando, recientemente el año 2019 fue el estudio, en el 2020 lo presentó la Comisión Científica de la Federación Sinológica Internacional, donde hay un grupo de estudiosos del tema, un grupo de científicos que incluyen a Morby, un médico veterinario que se ha dedicado mucho a estudiar este fenómeno, y es que sí habla de dos factores comunes: la obesidad y en la circunferencia del cuello, con respecto a la aparición
del síndrome braquicefálico. Okay. Y pues, y sí tenemos que saber una cosa, o sea, porque cuando nos referimos, ya hablando un poco más sobre el tema sinológico, cuando vamos a buscar el braquicéfalo por excelencia en el área, es el PAP. Ese indiscutiblemente creo que la prevalencia en la crianza de él está en aumento. Y cuando vamos a revisar el estándar, o sea, las normas internacionales por las que se debe criar la raza, nos habla, este estándar nos dice parvus in mortis, o sea, en latín la traducción es mucho cuerpo en poco espacio. Este criterio cuando no se logra entender bien, se busca un sinónimo como obesidad, y no es así. Entonces, o sea, debe haber un balance. Exactamente. Debe haber un balance para que la mascota pueda estar mejor. Ok, bueno, entrando en tema, ¿verdad? Ya dimos una reseña de lo que implican los braquicéfalos, ya vimos los tipos de cráneos que hay, ya vimos el conjunto de signos que nos llevan a presentar este síndrome, que por consecuencia es una situación que ha sido creada, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo se le puede conocer? O sea, evidentemente ya los pugs que ya están naciendo, que conocemos todos, pues ya nacen así. Pero esto fue una modificación genética que se realizó a este tipo de razas, o ¿cómo se cataloga? ¿Cómo lo maneja la Federación Internacional? El egoísmo humano. No, esto no. No, ok. ¿Qué pasa? O sea, ahí ve, en este caso, por ejemplo, tenemos dos pugs, un antes y un después. Los modismos ha sido algo que las razas caninas no han quedado exentas de esto. Los modismos, nuestras ansias de lograr lo diferente y su puesto más bello ha conllevado a que esta belleza no sea funcional. Ha conllevado a que esta belleza a perjudicar las razas, exactamente. Hay un detrimento de la propia existencia y la propia salud de estos ejemplares. Sí, porque aquí yo veo el ejemplar de antes con los miembros torácicos y pélvicos más alargados, un poco más alargado lo que viene es el tronco y el hocico, obviamente. Con respecto a los que conocemos ahorita, nada que ver. Nada que ver. Y ahí se ha modificado y resulta que esto está influyendo fuertemente, porque es que resulta que estas modificaciones no estamos hablando de 200 años, estamos hablando de 40 años. Ah, caray. 40 años. 40, 50 años. O sea, ¿esto es una absorción genética, se pudiera decir? Sí, ha existido una mutación con respecto a varios factores. Se han estudiado el cambio de la distancia de la caña nasal, el ancho del cráneo y la posición de los ojos. También que ha influido directamente en estas razas. Sí, pues mira, pero también ha sucedido lo mismo con el bulldog inglés, con el bulldog francés, incluso con el boxer. Ahora mismo la Federación Sinológica Internacional, como matriz organizadora, como matriz regente en este tipo de fenómenos, ha hecho un llamado a los países que tienen que tienen los patronatos sobre estas razas para que hagan modificaciones en los estándares. Las modificaciones revertir de cierta manera, exactamente, pero entendemos que es un fenómeno que no va a ser en pocos años. Y que se tarde 10, 15 años ya es significativo para la salud. Voy a tocar llagas, voy a tocar un punto álgido, porque yo he platicado con gente de la federación, ¿verdad? Saludo también a los grandes canófilos y a los grandes predecesores acá en la Ciudad de México, el doctor Isidro Castro, uno de ellos, y comentaban que, bueno, lo correcto es no tener estas razas, lo correcto es que desaparezcan estas razas. Por eso digo, voy a tocar llagas y voy a tocar puntos álgidos, porque evidentemente es un gran problema el que están enfrentando, de sufrimiento, y sobre todo para los dueños o tutores, el enfrentarse a situaciones que a veces como tal vez no se habían tocado, como en este caso, y que en el desconocimiento de la raza nos lleva a creer que es algo bonito, como nosotros decimos, dentro de la fealdad eres bonito, sí, pero realmente sí conlleva ciertos imprevistos de salud y riesgos de salud, sobre todo en cuestiones quirúrgicas o de anestesia, que a veces es muy fácil decir se le pasó a la anestesia, y no es tanto, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar en ese tema, porque creo yo que es algo muy, muy, muy bueno también para que nuestro auditorio sepa cómo es esto de cómo anestesiar un perro braquicéfalo.
Pero entrando ya en los temas del conjunto de signos de un síndrome braquicéfalo, menciónalos, por favor. Bueno, retomando un poco lo que me estábamos preguntando, o sea, pues sí, el tema con esta raza es eso. De hecho, una idea no está divorciada de este pensamiento, ya ha sido puesto en práctica por algunos países en Europa, estamos hablando de Alemania, de los Países Bajos, donde se ha prohibido la crianza de razas braquicefálicas. Sí, exactamente. Hay países que ya le ha tocado tomar una posición un poco más radical al respecto. Para mí, como juez y como médico veterinario, me toca siempre mantener una postura bien firme en este criterio, y aunque controversial, esto es un tema que por supuesto en mi país, en nuestra federación, en nuestro colegio de jueces, cuando tenemos la posibilidad de conversarlo, pues siempre saca chispas. Claro. Siempre saca chispas. Si, como usted me pregunta, y mi criterio es, pues, no creo que tengamos que llegar a hoy mismo a la extinción de las razas como tal, siempre y cuando se logre hacer conciencia de lo que esto significa sobre la salud de las mascotas. O sea, no estamos hablando de una enfermedad ligera, estamos hablando de que poseer, o sea, ser el tutor de una mascota con este síndrome, de no estar actualizado, de no estar consciente y no ofrecerle un tratamiento, o sea, estamos hablando de una forma de maltrato animal. Ándale, pues, o sea, Pues, ya otro punto más que se toca, ¿no? Pues Porque sí. es cierto, o sea, se nos hace muy fácil decir, ay, es que ronca muy bonito, ay, es que se ahoga bien padre y se le sale la lengua a 20 qué centímetros. lindo con su macroglosia, exactamente. Sí, ¿no? ya, la macroglosia y Exacto. ay, babea 1 litro, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, pregunta que es importante, todos los perros, vamos a hablar de razas, Sí. ya sabemos que son braquicéfalos, pero por ejemplo, todos los bulldog francés, todos los bulldog inglés, todos, en su generalidad, al 100% tienen síndrome braquicéfalo o no. No. Eso es una buena noticia, ¿no? Para nuestro auditorio. Sí, ahora le caigo con algo de mala noticia. La ABEPA está manejando estadísticas, la ABEPA y la WASABA, o sea, que son organizaciones veterinarias a nivel internacional, y están manejando estadísticas que ya no son para nada conservadoras. Se hablaba de entre el 10 y el 50% de la prevalencia de la patología en los perros con síndrome de braquicefálico, o sea, en braquicefálico. Ya hoy el criterio no es tan conservador. Ya estamos hablando de entre un 60 y un 85%. Ay, Aquí lo vemos, o sea, lo vemos en la práctica de la clínica diaria. claro. Si hacemos un poco de pensamiento de memoria, cada vez que nos llegan pacientes, ¿qué índice de la prevalencia de la patología O existe? sea que de cada 100 perros, nada más 15 se salvan, tal vez. Exactamente. Y nosotros queriendo ser optimistas. O sea, mi estadística, mi trabajo en Cuba, de la clínica veterinaria, esto lo dije en la última conferencia que había tenido al respecto, y todo el mundo, o sea, comenté, era una estadística particular que no se había sociabilizado aún, pero en mi caso estaba recibiendo el 92% de los perros braquicefálicos tenían síndrome de Braquicefalo. Ok, bueno, entonces son puntos importantes a entender. Exacto. ¿Cuáles son? Tengo entendido que un síndrome braquicefálico, en el caso de los perritos, involucra paladar elongado, las narinas más cerradas de lo normal, ¿verdad? ¿Qué otro signo considerarías tú importante? Exactamente, tienen unos componentes, tiene 3 componentes básicos en el caso del síndrome braquicefálico. Tiene un componente que es el componente nasal, que es donde incluye la estenosis de los collares, esto es lo que hablamos de las narices cerradas, ahí las narices cerradas. Aquí podemos, Narices hicimos, normales. exactamente, hacer la comparativa para que se entendiese de lo que estábamos hablando. Ahí con la flecha amarilla estamos hablando. Uy, Este es un grado avanzado, pero por ahí ahorita al ratito vamos a ver algunas estenosis que están en grados no avanzados, igual está. ¿Cómo poseen las narices? Bueno, en este componente. y aparte, al momento de que aspira, eso se cierra más. Exactamente, porque ¿qué es lo que sucede con esto? Es que hay una degeneración en los cartílagos Sí. nasales. Estas narices esta nariz está funcionando prácticamente como una válvula. O sea, en la hora de la inspiración, en vez de mantenerse fija, pues se cierra. Y esto hace que, por supuesto, venga otra de las presencias del componente nasal, y es que hay inflamación de toda la mucosa nasal, Irritación, exactamente, porque imagínense que el flujo de aire penetra
dentro comienza a penetrar en la cavidad nasal y este flujo de aire, por las propias características anatómicas que posee el perro y por la propia estenosis, va a ser un flujo turbulento, va a ser un flujo que va a haber un aumento de la presión, van a haber cambios de presiones ahí. Digo, bajo condiciones normales, en el puente nasal y los cornetes sirven como unas turbinas que enfrían el aire, que lo filtran para que las impurezas y los irritantes sean menores, no quiere decir que vayan a ser al 100%, pero en este caso entra prácticamente directo y en menor cantidad. Exactamente, ¿no? Exactamente. O sea, un flujo de aire turbulento que va creando barotraumas, que comienzan, estos barotraumas, estuve conversando con algunos colegas en algún momento me decían, no, pero esto vamos a dejarlo hacia la posición, más bien hacia la posición de la laringe. Y yo, no, es que los barotraumas ya comienzan en el caño nasal, o sea, ya comienzan dentro de la mucosa nasal. Explica un poco a nuestro auditorio qué es un barotrauma. Ok, es este flujo de aire que entra de forma turbulenta, fuerte, sin control, sin medida. Control, exactamente, choca directamente contra la mucosa y ella al provocar este choque tan fuerte, esta mucosa está desprovista de una capa protectora, en el caso de la piel, que es más fuerte. Entonces aquí se provoca, este barotrauma lo que va a provocar esta lesión, o sea, provoca edemas, acumulación de líquidos también, irritación y pues por ende la inflamación de todas las... ¿Angioedema? Angioedema pudiera hacerse también. O si en un momento dado hay barotrauma iatrogénico, que cuando le damos con el ambú y metemos más de la cantidad, rompe los alvéolos. Los alvéolos, exactamente. Ya a nivel de las vías respiratorias bajas, pero bueno, estamos hablando de alta, exactamente. Este caso. Que ya ahí entra a jugar el otro componente, que es el componente naso-oral y faríngeo, que ahí en el caso del componente de este componente, pues ahí podemos ver también cómo comienza este barotrauma como esencia. O sea, hay dos ideas principales aquí. Una es que la elongación del paladar blando tiene un predisponente genético. Okay. Hasta ahí pensamos que bajo este concepto pueda funcionar. Pero es que también sabemos que estos barotraumas que están provocándose sobre la mucosa provocan el alargamiento. Absorbe, la laringe está absorbiendo ese paladar y el elongamiento. Y eso obstruye. Y ese es el ronquido entonces. Exactamente, porque ahí es donde vamos a terminar con el componente laringio, que es el tercero que provoca, o sea, ya sabemos que tenemos un paladar blando que está elongado, que logra intrometerse en las vías respiratorias, que logra bloquear la tráquea, y pues entonces, imagínense. Por ahí vi unas imágenes de una epiglotis o la vía aérea superior. Disculpen de repente que hablemos un poquito más técnicos, pero es que hay cosas que no es tan fáciles de explicar. Aquí, el anterior, por favor. Aquí lo vemos, pero bueno, en una radiografía un poco más complicado. La elongación del paladar blando no es otra cosa que el paladar de arriba, de lo que viene siendo precisamente la parte superior de los molares, se introduce en lo que viene siendo la epiglotis, que es la que bajo condiciones normales, cuando nosotros tomamos agua o comemos, se cierra como un mecanismo de defensa para que no broncoaspiremos, ¿sí? O que se nos vaya líquido o contenido alimentario a lo que viene siendo los pulmones. En este caso es tal la fuerza que hace por la limitación de esas vías aéreas tan cortas que tiene estas razas, que el paladar, al ser blando, empieza como a crecer y a introducirse cada vez más, y llega el momento que obstruye constantemente. O sea, no hace esto, sino que se queda allá adentro, y eso provoca los famosos ronquidos de nuestros pacientes, o en el caso de nuestras mascotas, los que tenemos pugs o algún perro braquicéfalo, y conlleva a problemas de una ventilación deficiente. Exacto. Y lo podemos ver, o sea, en el caso de estos perritos, los que se desmayan están bien, y de pronto pues después de que se agitan, exactamente, se ahogan, tienen un episodio así como de ahogamiento, que es lo que describen, se hiperventilan, exactamente lo que describen los tutores, y de pronto se desmayan. Y es que, por supuesto, es que se obstruye. Mira acá, o sea, tenemos un ejemplo, aquí a lo mejor, o sea, la audiencia no va a entender anatómicamente, pero bueno, por eso debe de estar
3 veces más abierto, para que haya una idea. Eso negro que se ve. Exactamente. Ahí vemos, no sé si acá con la cámara se ve el cambio de coloración. De donde está el cambio de coloración, todo esto es elongamiento del paladar blando. O sea, imagínense que es un paladar blando que en esta estructura le sobra. O sea, por poner un ejemplo, debería estar así, lo que viene siendo, y con ya el paladar blando introducido queda así. Entonces, eso no es bueno. Y sabemos que tenemos entonces la laringe encima, que está la tráquea, y logra introducirse en algún momento Ahí hasta... está. Okay. Logra introducirse incluso a bloquear la tráquea. O sea, estamos bloqueando el flujo de aire que va a entrar a camino hacia los pulmones. Entonces, recapitulando, tenemos oclusión de las narinas. De las narinas. O disminución de la oclusión. O sea, las narinas, que son en este caso las fosas nasales del perro, como lo veíamos ahí, se hacen más cerradas. Por consecuencia, el aire entra más forzado. Exactamente. Al entrar más forzado, el perro tiene que abrir la boca para jalar más aire. ¿Estás de acuerdo? Y al jalar más aire, entonces el paladar blando, que es el paladar que está en la parte superior de la mandíbula superior, hace que ese epitelio, que es un epitelio, por decirlo así, mucoso, delgado, se estire. Y ahí lo tenemos. Y ese estiramiento crónico provoca con el tiempo una obstrucción parcial de lo que viene siendo la epiglotis, o para que la gente entienda coloquialmente, la garganta. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, el perro tiene que abrir más la boca para poder jalar más aire, se le reseca toda la vía aérea superior, y al resecarse toda esta vía aérea, el perro es cuando empieza también a sacar la lengua de más y empieza a tener una hiperventilación. Creo que para todo nuestro auditorio sabemos lo que es una hiperventilación. Nosotros, todo el mundo sabe lo que es jadear un perro. Entonces, si estamos totalmente y durante unos 15, 20 minutos, eso nos va a marear, nos va a bajar el nivel de oxígeno, y por consecuencia puede venir un desmayo. Exactamente. Es que todo sabemos que necesitamos un volumen de aire en cada inspiración. Así es. Ese volumen se va a ver afectado, evidentemente, y va a estar casi a 1/3 de la necesidad real, exactamente, que tiene un organismo. 1/3. A 1/3. Estamos con cifras, nos estamos manejando con cifras conservadoras, exactamente, porque ya hay estudios y tenemos casos, o sea, donde esto se ve con más gravedad. ¿Qué está sucediendo aquí? Esto no queda aquí. O sea, sí sabemos que tenemos la estenosis en diferentes grados, o sea, hay una estenosis total, hay estenosis parciales, se clasifican en diferentes grados, que a diferentes grados de afección sobre el sistema respiratorio superior. Sabemos que existe la elongación del paladar blando con el engrosamiento, con el edema de la glotis, y sabemos también que hay otra estructura que es la eversión de los sacros laringeos también. Para que la gente entienda, estenosis es la disminución del paso, en este caso, de lo que viene siendo a través de la tráquea o la epiglotis, ¿sí? La disminución. Y luego de ahí, el paladar elongado es este tejido blando que como estamos comentando, está en la parte superior de la mandíbula. Al momento de que inspira el perro, lo jala, y lo jala. Y tanto lo jala que estira, y eso ocluye considerablemente. Y ya de ahí, pues estamos hablando que los sacros laringeos se inflaman por irritación. ¿Estás de acuerdo? Ahí estamos viendo un caso típico de edema con eversión de los sacros laringeos. Es muy difícil ver los sacros laringeos. En el caso de la eversión a veces no se entiende bien. Y es que estos son estructuras que están por delante de las cuerdas vocales, que por lo general no están hacia mediales. Okay. Ahora, todos los perros en un momento dado lo pueden presentar, aunque no, por ejemplo, a lo que quiero llegar es de que puedo tener yo mi pug normal y todo y eso, pero si de repente a mí se me pega la ocurrencia de decir, me lo voy a llevar a correr en un día, obviamente no muy fresco, o aunque sea un día fresco, pero lo meto a un sobreejercicio, esa irritación en el momento me provoca una situación aguda, ¿no? Sí. Y ahí es donde puede colapsar el perro, que nunca había colapsado. Exactamente. O sea, el perro tiene 5 años, 4 años, nunca había pasado. Y de repente me lo llevo a correr porque me dijeron que era bueno que corriera el perro. Y entonces en ese momento viene tal la irritación por esa hiperventilación que se da. Ahí viene un angioedema, o sea, se inflama toda la orofaringe, se ocluye el paso en gran medida de lo que viene siendo el aire hacia los pulmones por la tráquea y colapsa el perro.
Importantísimo, es que, o sea, es importante señalar esto que usted decía, porque es que a veces decimos, no, nuestro perrito está bien, nuestro chatito está bien, nuestro chatito está en casa, pues respira de forma rara, pero es normal graciosa, porque está chato. pero es normal, exactamente, ahí es donde comienza el peligro con esto, y es que un día tiene un episodio sobreagudo, y pues ahí comienza con colapso, por lo general casi siempre alejado de un centro de atención veterinario. Estoy hablando... Se conjugan factores. Exactamente, hay una serie de factores que se conjugan en este momento y pues que dan al traste con la calidad de vida y con la propia existencia del paciente. Ahora, la pregunta que sigue para nuestro auditorio sería, una vez que colapsó la primera vez mi perro, ¿puede volver a colapsar en un momento dado? Sí. ¿Sí? Sí, evidentemente sí, porque sabemos que ¿qué pasa? En alguna de las estructuras, en algunos de los momentos, es que lo que sucede es que los golpes de calor hacen que este paciente colapse. Entonces, debemos de entender, auditorio, los tutores de estas mascotas, por favor, de que si una vez colapsó ya mi perro por llevarlo a pasear en un día muy caluroso o por forzarlo a hacer un ejercicio y provocó un síndrome agudo que evitó el paso adecuado del aire y colapsó, es desmayar, hiperventilarse, sentirse muy mal, no jalar aire, se puede volver a presentar. Exactamente, por Se supuesto. puede volver a presentar, o quiero entender, doctor, que sería la pauta inicial para que de ahí arranque una signología que se va agravando, ¿o no? No, ya estos signos ya estuvieron en un momento ya comenzados. Okay. Ahora nosotros estamos viendo la parte más drástica de este fenómeno, pero ya antes que esto sucediese, el detonante número 1 es la estenosis de los follajes. Que se cierran las fosas nasales y ese es el detonante número uno. Bueno, recuerden que estamos tratando desde el punto de vista de concientizar, en este caso a los tutores, de la importancia de saber lo que puede pasar con estas mascotas. Tenemos el chat en vivo, creo que lo estamos transmitiendo, por si tienen algunas preguntas, con toda confianza nos las pueden hacer llegar, aquí el staff nos las pasa, y también entender que de alguna manera esta plática también va a quedar, este podcast va a quedar grabado, después lo vamos a subir a nuestras diferentes redes sociales, como es el canal de YouTube y Spotify también, para que los que van manejando luego y no tienen oportunidad de ver a estos doctores aquí charlando, pues nos puedan oír, ¿no? Entonces, agradecemos las preguntas que vengan sin ningún problema. Estamos, precisamente por eso lo hicimos en vivo, porque consideramos que es un tema que despierta bastante interés desde el punto de vista de tantas personas que tienen este tipo de raza y que de alguna u otra forma se van a enfrentar tarde o temprano a un problema. Exactamente. Y sí, como decía, es un tema muy subvalorado y subestimado. Okay. Ahora, vamos, antes de entrar en el tema de la anestesia, que es un punto muy importante, sí me gustaría ver cuáles pueden ser las acciones correctivas, preventivas, para que nuestra mascota ventile mejor. Exactamente. Sí, no todo es malas noticias. O sea, sí, por suerte tenemos buenas noticias en el tema. Evidentemente la corrección de este síndrome es quirúrgico. O sea, ¿y qué hay que hacer? Aquí lo que hacemos, aquí tenemos una presencia gráfica de los tratamientos. El tratamiento es básicamente hacer una rinoplastía, o sea, que hace una corrección de la forma de la nariz, o sea, de los hollares. Ajá. Como vemos acá, ahí tenemos los hollares estenosados, pues practicamos esta rinoplastía y logramos hacerlo de una forma que logre ventilar adecuadamente. Es una técnica que se le conoce como de rebanada de pastel. Sí, exactamente. Se hace un corte triangular en las alas de las fosas nasales, entonces esas alas que estaban cerrando así, ¿sí? Hace esto. Y al estar así, ventila mejor. Ahí vimos, sí, exactamente, ahí vimos también que una de las técnicas usadas también es la alaplastía, que es usar las alas y quitarlas prácticamente. Hay dos, pegarlas. Pegarlas en lo particular, ya desde el punto de vista quirúrgico, el tratamiento en cirugía, pues prefiero esta. ¿Alaplastía? La rinoplastía en forma de cuña,
nos ha resultado extremadamente satisfactorio. Esta es una. Lo otro que tenemos es la corrección del paladar elongado. Del paladar, exactamente, de la elongación. Ahí lo que hacemos es, hacemos el cálculo de la cirugía, sabemos hacia dónde debemos llevar este paladar, y de forma quirúrgica hacemos la ablación del extremo distal, o sea, el sobrante. Recortar el sobrante. Exactamente. Para nuestros clientes y nuestro auditorio que no son médicos veterinarios, lo que hacemos es un recorte de ese paladar que está sobrado, ¿sí? Sí. Entonces, lo que queremos es que el paladar sí haga esto normal, pero que no se introduzca. Entonces, se hace una medición de la anatomía del paladar bajo anestesia y entonces se toman criterios para hacer la corrección para que el paladar al momento que viene la expiración nada más haga esto, ¿sí? Y no se introduzca dentro de lo que viene siendo la regla. Exactamente. Una de las observaciones importantes aquí, esta sí ya no es para los tutores, sino para los colegas que nos están viendo hoy, y es que debemos calcular bien la distancia que vamos a practicar la recesión, al quitar, Sí. porque si este paladar, o sea, esto Si no nos va a pasamos está más. Exactamente. Si nos pasamos, aguamos, o sea, se va a ahogar este animalito, ¿eh? Porque va a perder la capacidad De sellar. de sellar. O sea, ese intercambio entre el esófago y O sea, también es importante decirlo, o sea, no es tan fácil como que Sí. el recorte. Sí. Estamos hablando de milímetros. Exactamente. Lo que le hemos hecho nosotros acá Exacto. y son milímetros, ¿no? Lo que hay que recordar, y parece que no, pero esos pequeños milímetros que se recortan son suficientes para darle al paciente lo que viene siendo la capacidad funcional. La capacidad funcional y que no se esté ahogando, ¿no? Sí, Considerablemente. O sea, sí. Recuerden que aquí en Central Médica Veterinaria también tenemos ese servicio, como que pues, hay que hacernos pues un sí. poco de promoción. El doctor también tiene su experiencia considerable en eso, por lo mismo de que se ha desempeñado dentro de esta situación, y ofrecemos este servicio. Entonces, lo que es la corrección de las narinas, O sea, el paladar blando elongado, la ablación del paladar blando elongado. el recorte del Sí. paladar blando elongado, La es otra de las que la minectomía del paladar blando, o sea, y Ajá. lo otro, y este sí lleva un criterio, o sea, un criterio más específico, que es realizar la ablación de los sacos laringeos evertidos. Aquí nuestra experiencia, o sea, nos llama a pensar que no necesariamente siempre hay que retirar los sacos laringeos evertidos. O sea, vamos a ver que en dependencia del nivel que estén estos sacos laringeos hacia medial en la pilotis, pues ahí tomamos criterios, sabemos si lo quitamos o no. está nuestra forma circular, Esa- y por acá por dentro están los sacos laringeos. Entonces, en la medida en que esto se haga más hacia el centro, esa- es lo que hace la obstrucción. Porque sabemos que cuando logramos liberar la estenosis y logramos liberar el elongamiento, pues por esa Se diferencia relajan. se relaja. Exactamente. Entonces, O viene una situación de que no están irritando tan constantemente exactamente. por el paso del aire, y eso hace que se desinflame ese tejido y tenga una mejor ventilación. Y que baja la inflamación. Entonces, Sí. ok, me parece perfecto, por eso yo creo que es importante tomar un buen trago ahorita, porque el calor está intenso aquí. Recuerden que en Conciencia Veterinaria lo que buscamos es informar tanto a la sociedad civil respecto a todas las dudas que tengan, desde un criterio netamente profesional, ¿sí? Y a los colegas médicos veterinarios, iniciarlos en la inquietud de conocer, para los que son muy jóvenes o tienen poca experiencia respecto a los temas que se tratan, y que se acerquen a la gente con experiencia para que puedan asesorarlos, al igual que los tutores o dueños de las mascotas de estos. No está por demás que vayan y acudan a su centro veterinario o con su médico veterinario de confianza para que le hagan una revisión si presenta lo que se le conoce como síndrome braquicéfalo. Si presentan alguna anomalía en su respiración, en su comportamiento, yo hasta sugiero que estos tutores de pacientes braquicefálicos pues se acerquen a su médico veterinario en consulta y pues le pregunten directamente. Exactamente, platíqueme, a ver, doctor, ¿usted cree? O sea, sí sabemos que hay forma de diagnosticarlo, o sea, esto no es solo a la vista, incluso tenemos que hacer, o sea, radiografía, tenemos que hacer ultrasonografía, y esto también es bajo sedación, o sea, no podemos hacer, porque hay otros factores aquí que tenemos que medir.
tenemos que medir el diámetro de la tráquea, tenemos que medir... Okay. Entonces ya estás entrando, doctor, en lo que es algo muy meticuloso. Pues Sí, porque la anestesia de este tipo de pacientes no son enchiladas. exactamente. No es así como que decimos, ah, sí, le ponemos y sin vía, nada más se le inyectamos en la vena y si esa mascota en el manipuleo, en la taquicardia que trae, si no lo puedo sondear endotraquealmente, le provoco yo mismo el edema y le provoco una parada respiratoria. Exactamente. Es que sabemos una vez que incluso con la dosis de inducción hemos visto que este paciente, pues enseguida hay una retrospectiva del extremo que está elongado, del paladar blando, y como se relaja, se introduce la vía respiratoria. Y ocluye. Exactamente. Es que, o sea, desde el punto de vista sí sabemos que cuando hacemos un score del Malapanti modificado para caninos, en el caso de nuestros colegas que dan la anestesia, que tienen esa gran responsabilidad. ¡Ay! Esa gran responsabilidad, cuando hacemos el scoring de Malapanti podemos ver que es un nivel 4, o sea que no se ve, o sea, el scoring de Malapanti es una evaluación que se hace de las vías respiratorias superiores dentro de la cavidad oral. Es para saber cuán difícil va a ser el entubado, usar el traquetubo. Fíjense, tocas un punto muy importante, porque la anestesia no es algo sencillo, y tampoco es dormir al perro y ya lo dormimos. No, hay que hacer una preevaluación del paciente. Inclusive aquí tenemos un protocolo para los pacientes braquicéfalos ya, que no nada más es la auscultación cardíaca o valoración cardíaca, sino también obviamente la edad, el examen físico general, un hemograma y una bioquímica prequirúrgica. Pero un punto muy muy importante es que nosotros acá se toma una radiografía de tórax lateral para valorar el diámetro de la tráquea, ¿sí? Porque muchos de estos pacientes pueden también tener estenosis traqueal, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Y los colapsos... Por edema. Exacto, el colapso es que es uno de los fenómenos que pasa como desencadenante, o sea, de esta patología, la hipoplasia traqueal. Estamos pensando en un paciente que, bueno, tiene, no sé, 8 kilos, como nuestro patrón clásico. 8 kilos. Ah, pues sí, a este le toca un tubo de 6.5, le toca un tubo de 7.4. No, pues no, ahí tenemos que hacer la evaluación in situ para saber que vamos a saber que si hay una hipoplasia traqueal, que si vamos a saber que hay una estenosis o un colapso, no podemos usar el tubo que convencionalmente. Este estudio radiográfico no se hace bajo anestesia, el paciente lo va uno guiando para que se ponga en una posición de recumbencia lateral que nos permita, son milisegundos con lo que se toma el estudio radiográfico, el disparo, y entonces para que no crean lo van a anestesiar y luego van a saber. No. Esto se hace en vivo, ¿sí? Al hacerlo en vivo conlleva a que nos demos también cuenta de cómo está respirando en el momento, porque evidentemente no es lo mismo cómo respira un paciente anestesiado que cómo respira un paciente no anestesiado, ¿sí? Entonces, creo que entramos en un punto importante, una serie de puntos que hay que considerar a evaluar previo a la anestesia de un paciente braquicéfalo, ¿sí? Entonces, les invitamos a que cuando vayan a llevar a sus mascotas a su centro veterinario, con su médico veterinario de confianza, siempre les platiquen, porque generalmente estos pacientes se clasifican de acuerdo a la Asociación Internacional de Anestesiología, la mayoría de las veces en un grado a veces 3 o en un grado a veces 4 de 5, ¿no? Que son pacientes que evidentemente van a tener problemas para ventilar, que son pacientes que tienen un riesgo mayor de que si no fuera un paciente chato, por decirlo así, que son pacientes que por el mismo tipo de patrón respiratorio que tienen, de que forzan mucho, tienen más riesgo de colapsar, ¿sí? Entonces, por eso la anestesia de braquicéfalos, también otra de las recomendaciones que se hacen es muchas veces prevenir desde el punto de vista en cuanto al manejo, al momento de sondear, evitar en lo posible que sea un manejo demasiado rudo para que no se inflame. Exactamente. Y
si es posible y en nuestros centros veterinarios tenemos al alcance hacer una preoxigenación de estos pacientes. Sí, ¿Estás de acuerdo? De hecho, una de las recomendaciones que hace la BEPA y la UASABA en el protocolo anestésico de este tipo de pacientes, la preoxigenación, el manejo de fármacos específicos antiinflamatorios, exactamente. O sea, son protocolos que están bien establecidos, que están bien entendidos y que se prestan a la necesidad real del paciente braquicefálico. O sea, si hemos visto, o sea, el paciente braquicefálico sin síndrome braquicefálico prácticamente es un ASA 2 Sí. en esta calificación. O sea, imagínense ya si nos toca intervenir un paciente que sea ASA 3, ASA 4. No, ya es mucho riesgo. O sea, entonces, esto también es importante que los tutores sepan que no es así, llega, lo anestesiamos y ya. No, es un ritual. Yo siempre le digo a los clientes, me dicen, doctor, ¿y cuánto va a durar la cirugía? Le digo, mire, la cirugía puede durar 2 minutos, dos minutos. Pero el ritual de preparar al paciente en lo que llega, en lo que lo canalizamos, lo preanestesiamos, lo inducimos, le hacemos todo, a lo mejor me tardo 1 hora. Exactamente. ¿Sí? Y luego después, la cirugía, por decirlo así, ya hicimos una cirugía, una OSH, una cesárea y todo. El problema es revertirlos, ¿sí? O que regresen en buenas condiciones, porque hay un dato muy importante estadístico, que los pacientes braquicéfalos pueden presentar complicaciones anestésicas hasta 72 horas después. 24 a 72 ¿Estás de acuerdo? Exactamente. ¿Sí? Entonces eso la mayoría de los tutores no lo sabe. Pero 72 horas después, si no tuvo un buen manejo anestésico, ese perro puede colapsar, ¿sí? Y es bien fácil decir, le dio un infarto. Exactamente. Presenta un episodio de muerte súbita y pues, ya. Exactamente. Entonces, todo estos son puntos importantes a considerar y el por qué se le van sumando procedimientos a estos protocolos anestésicos de este tipo de pacientes que conllevan una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Si de por sí anestesiar a un paciente es una gran responsabilidad, anestesiar a un paciente braquicéfalo, pues sí, mayor. Y no se diga en una cuestión de una cesárea, ¿sí? O en una situación de emergencia. Exactamente, que hay factores que no podemos... Un paciente atropellado, un paciente que trae una costilla rota, que trae un hemotórax, que una perforación de pulmón, una hemorragia de tórax. Entonces, sí, por favor, queremos hacer conciencia de que en sus centros veterinarios, tanto a los colegas como a los tutores de este tipo de mascotas, sean conscientes de que no es fácil para el médico veterinario, aparte de la atención a la que se someten, porque aquí en este caso nuestro anestesiólogo, cada vez que va a anestesiar un braquicéfalo, realmente vemos, en el caso de los que hacemos la cirugía, pues prácticamente con la confianza que tenemos en nuestro anestesiólogo, muy tranquilo. Pero hay que preguntarle al anestesiólogo si se siente así también. Exacto. Entonces, mucha de la carga y del éxito de las cirugías que se tienen en los centros veterinarios, esa gran responsabilidad de éxito, aparte del cirujano, es el anestesiólogo. Exactamente. Es el anestesiólogo. Es que en el caso, es que un paciente anestesiado, o sea, no es dormirlo y despertarlo. O sea, es que este paciente tiene que despertar con el mismo número de nefronas, de neuronas, con todo, sin daño funcional. Sin inflamación de vías respiratorias. Exactamente. Debemos llevarlo y traerlo bien. Igualito. O mejor en este caso. ¿no? Entonces, sí es importante que se entienda esto, porque la mayoría de las veces no es anestesiar una mascota, no es que pierda la conciencia, porque en muchas de las campañas, y quiero hacer mucho hincapié de estas que se organizan de bajo costo, utilizan un tipo de anestésico que no da analgesia, es un anestésico disociativo, que lo que hace este tipo de anestesia es que el perro está así, supuestamente dormido, pero está sintiendo todo. Está inmóvil, pero está sintiendo. Sin analgesia visceral. O puede tener una duración de analgesia de 5 minutos o de 10 minutos máximo, ¿sí? Y esos perros que se someten a ese tipo de cirugías con ese tipo de anestésicos, si no tienen un cóctel o un analgésico transquirúrgico,
la pasan mal, y por eso de ahí vienen después las consecuencias de, ¿sí? Esas campañas de esterilización a bajo costo donde utilizan este tipo de anestésicos que no llevan un protocolo anestésico adecuado, tienen esas consecuencias. Entonces, no crean que es tan sencillo anestesiar, no crean que no es un riesgo anestesiar, sí, pero debemos entender que la profesionalización de la medicina veterinaria y los pasos en rangos que se han dado, de que ya ahorita un hospital debe contar con un anestesiólogo, con un cirujano como tal, con un instrumentista como tal, con un internista como tal, para poder ofrecer un mejor servicio, es la clave y el éxito de que la mascota regrese a casa sin ningún inconveniente. Exactamente. O sea, lograr un equipo que sepa, que esté preparado para asumir su rol en el momento del acto y el preacto quirúrgico y posquirúrgico, por supuesto, eso va a ser una garantía. Va a ser una garantía en sí para la cirugía, para el proceso quirúrgico y para la calidad de vida, por supuesto, del paciente. Okay. Entonces, retomando un poco, voy a anestesiar a un paciente braquicéfalo, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos, en palabras coloquiales para nuestro auditorio, que debemos de seguir? En el caso del paciente braquicéfalo, pues hay ciertas complicaciones que su síndrome como tal provoca, y es que, por ejemplo, se ralentice el vaciado gástrico, se hace un vaciado gástrico más demorado en el tiempo. O sea, fíjense, ese es un punto muy importante que toca el doctor Darien, porque todos estos pacientes braquicéfalos tienen un retardo en el vaciamiento gástrico también. O sea, si normalmente les decimos a la mayoría, se presenta mañana a su procedimiento quirúrgico con un ayuno de 12 horas de sólidos o de no alimentos y 8 horas de líquidos, de ayuno de líquidos, la mayoría de los pacientes braquicéfalos tienen un retardo hasta de 18 horas de vaciamiento gástrico. Nos ha tocado pacientes que han llevado el ayuno clásico, inclusive 12 a 16, 18 horas, y cuando los inducimos en la anestesia vomitan todavía alimento. ¿Sí? Entonces, también es importante que los tutores entiendan que si su mascota braquicéfala va a ser sometida a una cirugía, que de preferencia sea dieta blanda y de poca cantidad. Exactamente. Y unos 18 horas antes mismo. Bueno, yo sí recomendamos que de 16 a 18 horas mínimo para tener un margen de seguridad en este sentido. Igual, por supuesto, la evaluación prequirúrgica que va a ser sometido a este tipo de pacientes, los análisis, el hemograma, la bioquímica, el estudio radiográfico que se incorpora como una parte elemental, importante de este prequirúrgico inmediato, y pues que hay que tener en cuenta, evidentemente. Ya va más allá, o sea, asumir un protocolo anestésico que esté bien adecuado al paciente, pero bueno, ya esto le toca en cuanto a la medicación. Tampoco son recetas de cocina las anestesias, eso también es importante. Cada paciente va a tener un protocolo anestésico acorde a su edad, al procedimiento que se va a realizar, al peso que tiene, al resultado de los estudios prequirúrgicos que se hagan. Si en un momento dado nos han tocado pacientes con colapso traqueal, que en teoría, bajo condiciones normales, uno ve a un perro y dice, bueno, le toca una sonda de 4.5 y resulta que no entra nunca esa sonda. Gracias al estudio radiográfico nos damos cuenta que una del 3 era suficiente para... Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tratamos de sondear a estos pacientes que tienen un colapso traqueal o que traen un edema de la tráquea y estamos duro y dale, lo que único que provocamos es más irritación, más inflamación y se cierran esas vías respiratorias. El paciente sufre un arresto respiratorio, puede colapsar y poner en riesgo su vida. Exactamente. Y no verlo nunca, como a los colegas, no ver esto nunca como un episodio casual, aislado. Es que es algo que está perenne, está presente ese riesgo en cada una de las cirugías que realicemos en los braquicefálicos. Entonces, entender también como punto importante para los tutores que todos los estudios prequirúrgicos que se realizan, llámese laboratoriales, de imagenología, el chequeo previo, el electrocardiograma que en un momento dado también se lleva a cabo, son parte fundamental
¿sí? Para poder entrar con la confianza necesaria y que sea una parte fundamental también del éxito de la cirugía. También hay que entender que al igual que en humanos, todos esos estudios que se hacen, puede entrar el paciente bien y venir una situación que no estaba prevista y entregar en un momento malas noticias, ¿sí? Porque no estamos exentos, no somos dioses, no tenemos la varita mágica de decir seguro y le garantizo que no se va a morir. No existen riesgos. No son, exactamente, ¿sí? No son recetas de cocina. No son recetas de cocina. 2 más 2 aquí, desafortunadamente, siempre en las 4. Y hay que estar un poco al tanto de esto y consciente de esto. Por eso un poco me gusta decir siempre a los tutores, mire, ¿sabe? Le toca confiar en su médico veterinario. Sea disciplinado por lo que él le va a decir. Y a nuestros colegas siempre me toca decirle, oye, tienes que estar capacitado para manejar un paciente, o sea, un paciente braquicefálico. O sea, porque sí sabemos que por supuesto hay evaluaciones que se hacen prequirúrgicas en dependencia del grupo etario en que esté el paciente, en dependencia de otras características que posea, y estas evaluaciones hay que sumarle la de condición especial de ser un braquicefálico. No un paciente con síndrome braquicefálico, sino ser el simple hecho de ser un paciente braquicefálico ya tiene otro riesgo. Exactamente, ya denota en sí un riesgo. Ya subió riesgos de ASA, de la Asociación Internacional de Exacto. Por eso le decía ahorita, nos toca un poco ver que desde que comenzamos ya este paciente es un ASA 2, o sea, prácticamente. Y si trae alguno de los signos de síndrome braquicéfalos, se puede escalar 1 o 2 puntos más. Exactamente. Okay, pues ya para concluir, doctor, me gustaría que en breves palabras y de manera para que nuestros clientes entiendan la responsabilidad de tener una mascota braquicéfala, ¿qué recomendaciones darías tú para los que quieren adquirir de primera vez uno y 2, para los que ya tienen, ¿sí?, qué hacer, ¿sí?, para reconocer los signos, y 3, para los colegas que van iniciando en el camino de la medicina veterinaria, que de alguna manera algunas recomendaciones a tomar en cuenta como previo a las consideraciones anestésicas de estos pacientes, que lo instauren como parte, si así lo desean, de un protocolo preanestésico. Ya, o sea, comenzando, o sea, ya cuando estamos pensando que vamos a adquirir un perro, una mascota que es de tipo braquicefálica, o sea, indiscutiblemente lo primero que toca es la consulta con su médico veterinario. Eso, pues a partir de aquí se van a connotar ciertas características que nos van a ayudar, ¿no?, a manejarla. Sí sabemos, o sea, cuando hablamos ahorita de las buenas noticias, es que sí sabemos que existe un test para lograr reproducir este tipo de perros. O sea, buen punto. Exactamente, el test de Cambridge. Y como recomendación a estos nuevos tutores, es decirle, oye, busca el criador, pregúntale al criador si realizó, primero si conoce el test de Cambridge. Primero, exactamente. Y segundo, si lo realizó. Y si lo realizó, en qué grado dio esta camada. Y a partir de aquí pues, nosotros podemos tomar una decisión. Si lo adquirimos o no. Exactamente, porque estas son una de las recomendaciones de la FCI. O sea, la FCI se apoyó en estudios que hizo la Real Universidad de Inglaterra y que está implementando la Unión, o sea, el Kennel Club de Inglaterra, en el estudio, en la comprensión del braquicefálico y cómo poder prevenir de cierta manera esta patología que es bien abierta, bien confusional, por decirlo de alguna manera. El test de Cambridge, o sea, sí debemos someter a los parentales al test de Cambridge. El test de Cambridge tiene un scoring que a partir de aquí podemos predecir hasta un 90% si estos cachorros van a ser o no, van a padecer del síndrome de braquicefálico. Oye, ¿y si yo no lo compro en un criador? Pues... Porque es muy común acá en el país que mi comadre tiene, fulanito ahí sacó en internet que vende cachorros y cosas así. El inicio de esto, o sea, si sabemos que esta patología comienza, o sea, está presente desde el momento del nacimiento. O sea, que si... No desde que le va a dar. A dar, exactamente. Ya el ojo del médico veterinario entrenado, desde que lo ves, dice, ya comenzó a desarrollar un síndrome de braquicefálico. Hoy lo vimos con
Hoy se vio con un paciente que llegó de apenas 6 meses, ¿sabes? Y sabemos también que mientras antes se haga esta corrección quirúrgica, mayor va a ser la probabilidad de que este paciente, de que esta mascota desarrolle una vida con mucha más calidad. Más normal. Exactamente, estamos hablando de 5 o 6 meses. O sea, no estamos hablando de esperar a los 2 años como antes. Incluso yo me incluyo, hace unos años recomendaba esperar a los 2 años para hacer este tipo de cirugía, porque era lo que la bibliografía decía. Por la cuestión de que es cuando terminan el desarrollo corporal y todo eso. Exactamente. Ahora se está hablando de con 5 o 6 meses es el tiempo ideal para realizar la cirugía, y me ha tocado verlo, me ha tocado ver los cambios, exactamente. Y sí, así. Estas son las recomendaciones. O sea, primero, si tiene un paciente, si va a adquirir una mascota que sea braquicefálica, pues lo ideal es que vaya a buscar consejos, que vaya a buscar asistencia, que vaya a buscar un criterio profesional al respecto que lo ayude a entender qué significa un braquicefálico. Y en el caso del síndrome, qué significa, o sea, cómo influye directamente estas patologías sobre la salud y el bienestar de la mascota. Yo agregaría también de que es muy importante cada vez que vayamos a adquirir una mascota comprada, adoptada, donada, lo que ustedes quieran, informarnos. Exactamente. ¿Qué tipo de mascota? Características que tiene, a qué me voy a enfrentar. Exactamente. Porque aparte es una responsabilidad. Como tutores, nuestra obligación es dar bienestar a estas mascotas. Y si todo va muy bien, ya ahorita una mascota mínimo te vive 15 años. Exacto. O sea, vamos a caminar 15 años. Que ya no estamos hablando de 9, 10 años, no. Ya estamos hablando que son 15 años. Así son es. 15 años que van a estar con nosotros, son 15 años que en ese transcurso del tiempo pues van a comenzar a aparecer patologías que anteriormente no se veían, porque al ser más longevos pues ya comienzan todas las patologías asociadas con el animal geronte, con la mascota geronte. Es igual que la expectativa de vida de nosotros hace 40, 50 años. Ya vivimos más los humanos, pero nos enfrentamos a problemas de tipo metabólico que están afectando la funcionalidad de los órganos. Entonces, informarnos de la mascota que vayamos a adquirir independientemente de la raza, como primera opción. Segunda, si tenemos un veterinario o un centro veterinario de confianza, antes de adquirir a la mascota, acudir y decir: oye doctor, fíjate que quiero comprar una mascota o me van a regalar una mascota X, ¿sí? ¿Qué recomendaciones me das? Sí, exacto, porque no estamos ¿Cómo es esa mascota? Exacto. ¿Qué tipo de carácter? Porque no estamos hablando solo de braquicefálico, o sea, ese Sí, es sí, el que ahora mismo nos incumbe. Exactamente, pero estamos hablando de personas que con poco tiempo, con poco espacio, deciden tener un belga malinois, por ejemplo. ¿Lo vimos hoy? Lo vimos exactamente. No sé, o sea, tenemos que adaptarnos, tenemos que conocer nuestras limitaciones como próximos tutores, que esto genera una responsabilidad. Tengo tiempo para la mascota, tengo tiempo para sacarla a pasear, entra en mi presupuesto familiar. Exactamente. No lograr proporcionarle una adecuada vida a nuestras mascotas, o sea, ya no solo es algo que influya sobre el bienestar y la salud de la mascota, sobre el bienestar animal. Ya hoy está siendo un crimen, o sea, ya está siendo pecado por la ley también. Claro. Y eso es importante que los tutores comprendan, o sea, que no son fenómenos aislados, que son fenómenos que conllevan hacia una responsabilidad y pues que toca asumir con cordura. No proveer bienestar animal a nuestra mascota, no proveer de un cuidado de medicina preventiva, de una calidad nutricional, de un bienestar ambiental, todo eso, ya ahorita como están las cosas, se ha sensibilizado tanta la sociedad, es maltrato animal. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. O sea, tenemos que ser honestos en ese aspecto. Entonces, ya diste la recomendación para el tutor que va a tener por primera vez, para los que ya tienen ahorita un braquicéfalo, ¿qué recomiendas? Si no han hecho nada. Ahora mismo, acérquense a su médico veterinario. Aborden el tema con responsabilidad y debemos abordar este tema con la profundidad que realmente merece. No lo subestimemos más. O sea, no es como pasó también con la obesidad. Claro. ¡Ay, qué perrito más gordito, más chanchito! ¡Qué lindo! No, o sea, esto es una patología, o sea, esto es una patología que puede causar la muerte. Pasa lo mismo con el síndrome braquicefálico. Asumámoslo con tal magnitud, o sea, con tal responsabilidad y debemos ser capaces de dimensionar este fenómeno. Por ende, acérquense a su médico veterinario
busque, o sea, ahora tenemos mucha bibliografía seria, a la mano exactamente, entiendan este fenómeno, entiendan además que tenemos una posibilidad de darle bienestar de vida, calidad de vida a estos pacientes. ¿Por qué no la vamos a usar? O sea, si la tenemos ahora, ¿por qué vamos a condenar a estas mascotas a que tengan una vida infeliz? Una vida condenada a limitaciones físicas y existenciales que no son lógicas. A nosotros no nos gustaría respirar como ellos, ¿no? Exactamente. Ay, no puedo caminar a la esquina, ¿sabes? Porque... ¿Y a los criadores, doctor? Pues, ¿Cuál sería la recomendación? Porque, bueno, finalmente estamos tocando puntos un poquito álgidos, pero también los criadores deben conllevar una responsabilidad de selección de raza, ¿no? Mire, por favor, no se cierren. O sea, no se cierren a esta patología, no se cierren al conocimiento, no se cierren a la crítica responsable y saludable, a la crítica constructiva. A mí me tocó 7 años hacer que en mi país se entendiese medianamente lo que significaba el síndrome braquicefálico sobre la influencia sobre estos pacientes. Me trajo enemistad, claro. Me trajo mucha controversia. Gracias a Dios ya se comenzó a entender un poco este fenómeno. Digo, porque siendo honestos, auditorio, para nosotros es un negocio tener como pacientes este tipo de razas, pero no es grato verlos cómo sufren. Exacto. No es grato enfrentarnos a una situación de, por ejemplo, una cesárea y saber que el riesgo anestésico va a ser mínimo hasta 3 veces mayor en un momento dado. No es grato ver que este tipo de mascotas están obesas y que de por sí tienen dificultad para respirar, de por sí tienen dificultad para ventilar, y todavía le agregamos el sobrepeso. Créanlo que eso nos deja a nosotros remuneración económica. Exacto. Pero como profesionales de la salud, nuestra obligación es también velar por el bienestar de esas mascotas y concientizar y dar la información, porque esa es una de las cosas muy importantes. Aquí nosotros hemos visto a lo largo del desarrollo de Central Médica Veterinaria que la gente viene y les explica a uno muchas veces, ¿por qué no me lo habían dicho antes en otras veterinarias? Nuestra obligación como médicos veterinarios, como profesionales de la salud, es siempre decir todo lo que está a la mano en cuanto a diagnóstico, por ejemplo, y todos los inconvenientes que puede haber en caso de una situación de salud de la mascota. Ya el tutor decidirá si toma el riesgo o no. Pero no nos quedemos, colegas, con el que es que no puede ser, que a lo mejor ocupa una resonancia magnética, a lo mejor ocupa una tomografía o requiere de un estudio más especializado. ¿Y para qué se lo menciono si a lo mejor no va a querer? No juzguemos a nuestros tutores, a nuestros clientes, pensando en que no. Nuestra obligación es decir y ponerlo sobre la mesa. Ocupa esto y sale tanto, y que bueno, si no tenemos ese servicio nosotros en nuestro centro veterinario, derivarlo, ¿sí? Pero tuvimos un caso ayer de un paciente que les aseguraban un diagnóstico que no podía hacer, y cuando se le explicó al tutor cómo se tenía que abordar el paciente, cómo se podía diagnosticar y resultó positivo a la enfermedad que sospechábamos, se sienten frustrados porque dicen, es que nosotros no estábamos limitados al gasto. No se negaba, o sea, ellos no negaban la posibilidad de hacer un gasto en el diagnóstico, ¿sí? No. Entonces, colegas, entendamos esta situación. Nuestro deber y obligación ético es poner siempre sobre la mesa todas las herramientas de todo tipo, porque si no lo hago yo en mi centro veterinario, habrá quien lo haga, y a lo mejor en el estado habrá quien no lo haga, pero el vecino sí lo puede hacer en el estado siguiente, ya que el tutor decida. Exactamente. ¿Sí? Ya que el tutor decida, ¿no? Y si como profesionales pues no nos sentimos preparados para abordar cierto tema, cierta especialidad, pues no se preocupen. O sea, derivar nos hace más fuertes, no nos debilita como profesionales. Al contrario, eso realza el gremio y hace que evidentemente nuestra mascota, nuestro paciente, reciba una atención adecuada, y pues por ende su calidad de vida va a estar. Y es que al final de cuentas, si aprendemos a trabajar en equipo, el beneficiado es el paciente. Exacto, y por consecuencia el tutor y el gremio. Exacto, el gremio. Es que es nuestra prioridad
nuestra prioridad. Y en el caso de los criadores, como estábamos hablando, que le decía, retomando un poco el tema de los criadores, de las recomendaciones, es que habíamos hablado anteriormente del test de Cambridge, y es que ellos lo incluyan, por favor. Como un protocolo. Como un protocolo a la hora de realizar su programa de reproducción. Sabemos que esto es un tema que nos está llegando de cerca, sabemos que es un tema que ya en Europa, como bien le decía anteriormente, es que hay países que están prohibiendo la crianza, y nosotros en el área, en América, no podemos pensar y verlo como una idea lejana. O sea, cada día las asociaciones de pro animalistas, o sea, pro bienestar animal, están influyendo mucho más fuerte, mucho más firme, incluso hasta en la política de los países, porque ya deja de ser una ley, o sea, de asociación, de la federación, para convertirse en una política estatal. Eso fue lo que pasó en Europa. Y entonces, pues, tenemos que hacer algo, o sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante nuestros pacientes. Tenemos que impulsar estas campañas de concientización con fuerza, tenemos que ser conscientes de que no podemos, o sea, como sinólogos, no podemos criar perros enfermos. Y si me apuras tantito, yo diría que un criadero no puede ir ejerciendo su profesión de criar perros para vender sin la mano de un médico veterinario. Exactamente. O sea, yo creo que es una obligación que va de la mano que cada criador tenga un médico veterinario. Y qué controversial eso, porque si vemos a veces desafortunadamente nos toca ver a los criadores, y pues ellos asumen roles dentro de la salud de sus ejemplares. Exactamente. Y al final, por lo menos en mi experiencia, veo que esto no es para nada satisfactorio sobre la salud de estos. Por ahorrarse unos pesos. Hay que ser directo. Y al final se les complica. Y al final terminan pagando. Al final terminan pagando más. Exactamente. Y pues sí, hay que tomar riendas, hay que tomar cartas en el asunto. Hay que pensar que ya tenemos herramientas. También tenemos otra buena noticia. Si puedes regresar a la imagen donde está el bulldog inglés anterior, que tenía un escrito al lado que habla del gen ADAM3. Esto es un gen. Ahí vemos el gen ADAM3. Ajá. Es un gen que se logró identificar en pacientes que sufren de inflamación de vías aéreas superiores. En el caso del Norwich Terrier, que no es un braquicefálico, pero que esta patología tiene componentes homólogos con el síndrome de braquicefálico. Desencadenantes. Exactamente. Esto es una buena noticia. Sí, estamos hablando de ingeniería genética que permite que el avance de la ciencia vaya en pro de la salud y el bienestar. Exactamente. Entonces estamos hablando de que esta situación, de que nosotros con nuestro actuar ético y responsable, tenemos que tratar de frenar el impacto de esta enfermedad sobre la salud y darle la posibilidad a la ciencia que ya llegue al alcance de nuestra mano. Si me apuras un poco, yo creo que este tipo de test de genes, de genética, ya pronto estarán a la mano de los empresarios. Nosotros aquí trabajamos con una empresa de ingeniería genética ya, en la cual de alguna u otra forma ya podemos hacer predicciones si trae arrastrando algún problema genético. Exactamente. Lo hicimos para un paciente que presentaba un problema de mielopatía y que afortunadamente los tutores eran extranjeros, ya sabían de eso y nos pidieron que hiciéramos ese test. Tomamos la muestra y mandamos a hacer el estudio del ADN de esa mascota y afortunadamente salió negativo. Pero ya tenemos también esa parte, o sea, a la mano. A la mano, exactamente, sí. A mí me satisface muchísimo ver cómo esta empresa logra poner al alcance de la salud y el bienestar animal todos estos avances, ¿no? Indiscutiblemente creo que están siendo pioneros ahí y vanguardias. Y vanguardias en esta. Para cerrar, para que nuestro auditorio se vaya también ya con un poquito más de referencia y de conocimiento, sabemos que todos estos tipos de perritos braquicéfalos también van a tener problemas oculares muy frecuentes, ¿sí? Problemas de lo que se le conoce como hiperkeratosis de lo que viene siendo la córnea, del tejido corneal, que se les pone una capa café por exceso de melanina, ese tipo de situaciones.
Estos pacientes también son muy propensos a úlceras corneales, a ojo seco, ¿sí? Lo que se le conoce como queratoconjuntivitis seca. Entonces, estos pacientes, yo creo que como parte de un protocolo, además de cuando vayan a ser sometidos a algún protocolo anestésico o quirúrgico, recomendamos que estos pacientes cuando menos una vez al año tengan un test oftalmológico, ¿sí? A conciencia, en el cual midamos producción de lágrima, midamos si no hay microúlceras a nivel corneal, midamos presión intraocular y midamos si no está presentando lo que viene siendo el problema de la hiperpigmentación de la córnea. Exacto, muy interesante esta apreciación, porque es que realmente no con síndrome braquicefálico, es que el braquicefálico en sí es un perro con características de oftalmia. Así es. Sus ojos expuestos pues hacen que sea que haya cierta predisposición a este tipo de patologías oftálmicas. Si nosotros damos mucho paciente oftalmológico, afortunadamente ya dentro de las cosas que tenemos como parte de herramienta en Central Médica Veterinaria también tenemos lo que viene siendo la terapia de células madres ya, que es algo que ayuda enormemente para las personas que quieran saber algo al respecto. Ya saben nuestras redes sociales donde encontrarnos. Es una nueva terapéutica que estamos utilizando de vanguardia, ya la medicina regenerativa como tal. Eso implica muchos avances, sobre todo resultados positivos en la salud del animal desde el punto de vista orgánico, estructural, funcional, y entonces no se les olvide, aparte de todo lo que implica tener una mascota braquicéfala y el síndrome braquicéfalo que puede presentar, estas mascotas también son muy susceptibles a problemas de patologías oculares, para que dentro de la parte de su implemento de chequeo anual que deben de tener todas las mascotas, lo implementen como tal. Y si su centro veterinario o su médico veterinario no tiene la opción de oftalmología diagnóstica, acérquense a los centros veterinarios que lo tienen. Ahorita ya a través de las redes sociales es muy fácil buscar quién lo pueda tener o no en su localidad. Y pues un placer, doctor, haberte tenido acá. Para mí un placer enorme y un honor haberlo acompañado en este momento, una satisfacción enorme y poder compartir un poco de este fenómeno también con la audiencia, un poco en pro de concientizar y en pro de lograr un bienestar. Es parte de la función del médico veterinario, es parte del podcast de conciencia veterinaria, concientizar a los tutores, ayudar en lo que podamos a participar desde el punto de vista en la salud y el bienestar de las mascotas. Muchísimas gracias a todos. ¿Cuál es el ejercicio ideal para un pug con su condición? Si es que hay uno. Hay una pregunta de la audiencia que ¿cuál es el ejercicio ideal de un pug en caso de que lo haya? ¿Qué se recomienda? Marchas, pequeños tramos y en horarios frescos. Entonces ya saben, para los que quieran sacar a su mascota, que previo diagnóstico de que no tiene, estamos en el 15% de que no son con síndrome braquicéfalo, sí pueden hacer marchas cortas, sí pueden hacer marchas en un lugar donde de preferencia sea fresco, con vegetación, a un horario temprano. Y una superficie adecuada. Y una superficie adecuada. Así es. Entonces, muchísimas gracias. Recuerden que Conciencia Veterinaria regresamos con más ímpetu, veremos temas mucho más interesantes cada vez más. Estén atentos con nuestros invitados. Doctor Darien, le damos la gran responsabilidad de que nos orientó en este caso y el agradecimiento. No va a ser ni la primera ni la última vez que va a estar acá con nosotros hablando de otros temas. Y búsquenos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Próximamente tendremos lo que viene siendo este podcast también en el canal de YouTube. Y pues muchísimas gracias, nuevamente cerramos y gracias por la atención y nos estamos viendo muy pronto. Buenas noches. Buenas noches. ¡Salud!